Dios le bendiga mucho a cada uno de nuestros hermanos, dándole la gracia al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, cada día más porque nos da la fuerza, la fortaleza espiritual para continuar haciendo su voluntad y su obra. Vamos a tener el mensaje de la palabra en Juan capítulo 4, del verso 1 hacia adelante. Y dice así: la palabra se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Subió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirás y él te dará agua viva. Gloria a Dios. La mujer le dijo: Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que vuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volviera a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Que esta palabra cada día más yo sea un mero instrumento, Padre. Que esta palabra no regrese en vacía, que esta palabra esté llenando las almas, edificando, aumentando la fe, y aquellos que no te conocen, en el nombre de Jesús de Nazaret, que vengan a tus pies. Este mensaje tiene como título: Jesús, la vida eterna, la gloria para Dios. De la lectura de estos versículos, la poderosa palabra nos da una gran enseñanza. Vemos aquí de este encuentro que tuvo la mujer samaritana con Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el dador de la vida eterna. Y dice la palabra que cuando los fariseos oyeron que Jesús hacía más milagros, bautizaba más que Juan. Dice la palabra aquí que quien bautizaban eran los discípulos.
Pero Jesús salió de Judea, iba para Galilea otra vez. Es decir, que él estuvo en Galilea una vez y salió de Galilea y ahora vuelve de nuevo a Galilea. Pero ¿qué ocurre? Para ir de Judea a Galilea tenía que pasar por Samaria. Pero había una ciudad que le llamaban Sicar. Y dice la palabra que Jesús pasó por aquel lugar. Y que allí había un pozo que había hecho Jacob para José como heredad. Y ese pozo daba agua que bebían sus hijos y sus ganados. Dice la palabra que era la hora sexta, es decir, que era las 12 del mediodía. Cuando los discípulos fueron a buscar comida, dice la palabra que Jesús estaba cansado del camino. Como Jesús caminaba muchos kilómetros a pie, haciendo la voluntad y obra del Señor, dice que estaba cansado del camino, porque el camino era largo. Jesús se hizo siervo, se hizo humano, se despojó y se hizo hombre. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, del verso 5 hacia adelante, dice que él se despojó de toda dignidad y se hizo siervo, se hizo hombre y murió y se constituyó obediente y murió en la cruz y muerte de cruz, para que toda rodilla se doble en el nombre de Jesús en el cielo y en la tierra, y toda boca confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Dice la palabra que Jesús estaba cansado del camino, pero encontró una mujer allí a esa hora que buscaba agua, y esta mujer era samaritana. Y Jesús le dijo a esta mujer: dame de beber. Vemos cómo esta mujer le dijo que cómo es que él le pide a ella, siendo samaritana, que judío y samaritano no se llevan bien, cómo le pide ella. Él le pidió agua a ella diciendo: dame de beber. Y Jesús le dijo: si tú conocieras quién te dice dame de beber, tú, gloria a Dios, le dará y él te daría agua viva. Dice, guarda la lectura en el verso 10. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieres el don de Dios. Primero, oiga, esta mujer no había conocido el don de Dios. Porque si ella hubiese conocido el don de Dios, ella hubiese entendido que era Jesús, el Hijo de Dios, que estaba hablando con ella, y no era cualquier hombre, sino el dador de la vida. Pero ella no conocía que era Jesús de Nazaret. Y dice la palabra: si tú conocieras el don de Dios. Jesús le dijo que si ella conociera el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Oiga, qué palabra. Aquí están separados por coma. Dice primero: si tú conocieras el don de Dios, coma. ¿Y quién te dice? ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Ella no estaba conociendo el don de Dios, porque ella no había tenido un encuentro con Dios, pero tampoco conocía quién era el hombre que le estaba diciendo dame de beber, porque ella no conocía que era Jesús de Nazaret con quien ella estaba hablando, sino ella entendía que era un hombre común. A gloria para Dios. Entonces dice: tú le pedirías, gloria a Dios, tú le pedirías y él te dará agua viva. Dice:
Primero, si ella conociera el don de Dios y quién es el que te pide, dame de beber, entonces, dice la palabra aquí, tú le darías y él te daría agua viva. Sí, mira qué intercambio. Ella le iba a dar agua para saciar la sed. Sin embargo, Jesús le iba a dar agua viva, que era el agua de la vida eterna. Porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no viene por mí. Él estaba ofreciendo el agua de la vida. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. La mujer entendía que el agua que Jesús le estaba ofertando era el agua del pozo. Pero mientras Jesús le hablaba a ella en un lenguaje espiritual, ella no entendía que Jesús le estaba hablando de la salvación, de la vida eterna, y ella creía que era del agua del pozo. Y mire cómo le responde. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Porque ella creía que era el agua física tangible. Sin embargo, Jesús le estaba hablando de un agua espiritual. Como le dijo a Nicodemo, Jesús le dijo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede ver el reino de los cielos. Jesús, el que no naciere de nuevo del agua y del espíritu no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo no entendió esta palabra y le preguntó, ¿cómo que un hombre después de viejo puede nacer de nuevo? Siendo Nicodemo un hombre maestro de la ley, un juez de la corte de Sanedrín. Sin embargo, no entendía esta palabra cuando fue a visitar a Jesús de noche en Juan, en su capítulo 3, del verso 1 en adelante. La gloria para Dios. Recoge esta historia de este encuentro que tuvo Nicodemo cuando visitó a Jesús de Nazaret. Y vemos aquí ahora esta mujer, Jesús le está hablando también de un agua viva y esta mujer samaritana no entiende de qué agua pues Jesús se está refiriendo. ¿Acaso eres tú mayor que vuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Gloria a Dios. Y mire cómo Jesús le respondió en el verso 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volviera a tener sed. Jesús le dice, cualquiera que bebiera del agua, del pozo que hizo Jacob, volvía a tener sed, porque estaba hablando de un agua física. Pues en el agua física tomamos el agua y volvemos de nuevo a tener sed del agua de nuevo. Y aquí le dice Jesús, cualquiera que volviere a beber de esta agua, pues por tomar esta agua, volviera a tener sed. Ahora, ¿cuál es el agua que quita la sed para siempre? Vemos aquí, dice la palabra, mas el que bebiere del agua que yo le daré. Más el que bebiera del agua que yo le daré, es decir, el agua que Jesús da, el agua de la salvación, el agua de la vida eterna. Porque cuando somos bautizados en el agua, estamos también siendo bautizados con él en la muerte y resurrección de Cristo, dijo el apóstol Pablo. La gloria para Dios. Por eso que él da el agua que él da, no el agua que da cualquier hombre, sino el agua que da Jesús. Dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es el agua que Jesús, cuando lo aceptamos a él como el único salvador de nuestra vida, pues corre por dentro la salvación con su sangre derramada allí en la cruz del Calvario. La gloria para Dios.
es el agua que Cristo nos da, el agua de la salvación. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, que si alguna criatura está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Porque cuando llegamos a los pies de Cristo, nacemos de nuevo, el viejo hombre queda sepultado. Aquí Jesús le está diciendo que el que tomare de esta agua corre por dentro río de agua viva que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Gloria a Dios. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Gloria a Dios. Respondiendo la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Gloria a Dios. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Gloria a Dios. Y dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestro padre adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús les dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, vosotros adoraremos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gloria a Dios. El verso 25 le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Gloria a Dios. Vemos cómo esta mujer, Jesús estaba hablando con esta mujer. Sin embargo, la mujer no sabía que ese era el Cristo, sino, mira cómo dice la palabra, que ella estaba diciendo que el Cristo que hará de venir la esperanza. Sin embargo, Jesús le dijo: yo soy el Cristo. Gloria a Dios. A veces nosotros andamos y la palabra de Dios nos habla y Cristo nos habla y no le hacemos caso. Sin embargo, no sabemos que el mismo Dios que está con nosotros hablándonos a través de su palabra, y estamos pensando en otra cosa. Esta mujer estaba hablando con Jesús de Nazaret, el Salvador de la vida, el dador de la vida. Sin embargo, ella no sabía que estaba hablando con el Mesías. Y vemos cómo esta mujer, el verso 27, y a esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ellas? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuando he hecho. ¿No será este el escrito? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él le dijo: yo tengo una comida de comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían uno a otro: le
habría traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Gloria a Dios. No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario, el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce conjuntamente con el que siega. Porque esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Unos labraron y vosotros habéis entregado con sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que, gloria a Dios, daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gloria a Dios. Vemos cómo esta mujer, la gloria para Dios, Jesús le había dicho su vida, le dijo que tenía 5 maridos y todavía el que tiene no era de ella. Esta mujer fue a donde, gloria a Dios, a los hombres samaritanos, a contarle que había encontrado un hombre que le había dicho su vida. Y vemos cómo estos hombres vinieron y ya no creyeron por la palabra que ella le dijo, sino por la misma palabra que Jesús, y le rogaron a Jesús que se quedaran allí 2 días con Jesús. Y mira cómo ellos dijeron, la gloria para Dios, en el último versículo, el versículo 42. Dice: y sabemos que verdaderamente este es el Salvador, gloria a Dios, del mundo, gloria a Dios, el Cristo, el Salvador del mundo. Dice en Marcos 10, verso 45, el Hijo del Hombre no vino a servirse, sino a servir, a dar su vida por rescate de muchos. La gloria para Dios. Juan 3, 17 dice: el Hijo del Hombre no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero el verso 18 dice que el que no cree que Jesús, el Hijo de Dios, ya está condenado. Gloria a Dios. Vemos también en Juan, en su capítulo 10, verso 36, dice la palabra que el que cree pues tiene vida eterna, pero el que no cree, la ira de Dios vendrá sobre él. Cuando le damos la lectura a Romanos, en su capítulo 5, verso 21, dice la palabra: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así como el pecado abundó, que entró por Adán y Eva, allí, porque todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Así como el pecado también abundó, también la gracia abundó, la salvación, porque el pecado entró por un hombre, pero también la salvación entró por otro hombre, que es Jesús de Nazaret. Dice Juan capítulo 6, verso 23, dice la palabra que la paga del pecado, más la dádiva del Hijo de Dios, es vida eterna. Vemos aquí como el apóstol Pablo le escribe a los romanos: la gloria, así como abundó el pecado para muerte, así también abundó la gracia para reinar por la justicia, para vida eterna, que está en manos de ¿quién? De Jesús de Nazaret. Es Él la vida eterna, es Él que da la salvación, la gloria para los siglos por los siglos. No hay en otro lugar de salvación sino en Jesús.
Dice Hebreos, su capítulo 7, verso 25, dice la palabra, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gloria a Dios. Dice aquí la palabra, primera de Timoteo, su capítulo 1, verso 16, dice la Sagrada Escritura. El apóstol Pablo escribiéndole a su hijo amado, a su hijo Timoteo, a su hijo espiritual, dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Primero, por la gracia y misericordia, el apóstol Pablo era un asesino, un perseguidor de la iglesia, azotaba a la iglesia primitiva, no la dejaba en paz, pero tuvo un encuentro allá en Hechos, su capítulo 9, verso 1 en adelante, camino a Damasco con Jesús de Nazaret. Ahora, gloria a Dios, él nació de nuevo. Ahora ese fue un instrumento escogido para Dios, pero pasó un proceso de conversión. Duró 3 días ciego, 3 días sin comer y sin beber, hasta que Jesús le envió a un discípulo llamado Ananías para que sea bautizado en el Espíritu y en el agua, y allí nació. Ahí se cumple lo que nos dice la palabra cuando Jesús le dijo a Nicodemo, pues si no naciere de nuevo en agua en el Espíritu, en Juan capítulo 3, verso 1 en adelante, no puede ver el reino de los cielos. Era un criminal, Saulo de Tarso. Tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret cuando Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? La gloria para Dios. Dijo, ¿quién eres, Jesús? Yo soy. ¿Quién eres? Yo soy Jesús al que tú persigues. Él creía que estaba persiguiendo a los discípulos, pero era el mismo Jesús, porque Jesús había cogido a los discípulos la gran comisión y le dijo, y predicar el evangelio. Aquel que creyere y fuera bautizado será salvo en mi nombre. Sanará a los enfermos, echarán fuera a los demonios, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús lo escogió, los llenó del poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés para hacer la voluntad y obra del Señor. Sin embargo, el apóstol Pablo perseguía y mataba a los discípulos, a los cristianos que hablasen de Jesús, porque un hombre fue criado a los pies de Gamaliel, celoso, fariseo de fariseo, aferrado del judaísmo, la gloria para Dios, y no aceptaron pues que Jesús es el Hijo de Dios. Pero vemos cómo lo entregaron en manos de los enemigos, murió en la cruz del Calvario por el pecado de todos nosotros, y al tercer día resucitó, y ahora está a la dieta del Padre allí, preparando morada por nosotros. La gloria para Dios, porque Él vive y reina por los siglos. El Cristo que nosotros servimos, un Cristo vivo, no es un Dios de muerto, un Dios de vivo, porque lo resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Ahora nuestra esperanza está en la resurrección y en la venida de Cristo, porque dice el apóstol Pablo, si Cristo nos resucitó de los muertos, vana es nuestra fe. Ahora Él viene con gran poder y gloria a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero para nosotros tener la salvación, tenemos que aceptarlo a Él como el único Salvador de nuestra vida. Dice la primera de Juan, su capítulo 1, verso 9, dice la poderosa palabra, que el que confía en pecado, Dios es fiel y justo para perdonar. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No esa sangre derramada, esa sangre poderosa, pues una sangre que nunca pecó. Él cargó nuestra dolencia, cargó nuestra enfermedad, como dice la palabra en Isaías 53, verso 4. Él cargó nuestra enfermedad, nuestra dolencia. Así lo dice Mateo en su capítulo 8, del versículo 14 al 17. Cuando Jesús llegó en la casa de Pedro, estaba allí la suegra de Pedro postrada con una fiebre, y Jesús solamente con tocarla, inmediatamente se levantó a servirle y la fiebre la dejó. Gloria a Dios, y allí se quedó, y en la tarde le trajeron muchos enfermos y muchos endemoniados, y solamente con la palabra Él los sanaba. Y dice la palabra en el verso 17, para que se cumpliese con lo dicho por el profeta Isaías, Él cargó con nuestra dolencia y nuestras enfermedades.
Los profetas habían anunciado cómo era la venida del Señor, cómo iba a nacer, qué iba a hacer. Luego iba a morir, iba a resucitar y ahora estamos esperando su venida. Esta palabra, cada día más, cuando escudriñamos las Escrituras, vemos que solamente hay salvación en Cristo Jesús. Ponga la mirada en Cristo, entregue su vida a Cristo, porque Él está a la puerta, Él viene pronto, porque su palabra, el mundo y su deseo pasan, pero su palabra no pasa. La gloria para Dios, pero más que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Solamente en Cristo hay salvación. No busque la salvación en un ser humano, sino busque en Cristo Jesús, entréguele su vida. No importa lo que usted tenga, dice la palabra en Mateo 11:28, dice: venid a mí todo lo que está trabajado y cansado, que yo haré descansar su alma. Hermano, queridos hermanos, entréguele su vida a Cristo cada día más. Acérquese al Señor, porque solamente en Él paz, en Él hay salvación. Solamente Cristo nos salva, solamente Cristo nos sana y solamente Cristo nos liberta. Que Dios me le bendiga mucho. No se olvide suscribirse a nuestro canal, compartir este video con su familia, con todo, para haciendo así te coopera con la voluntad de Dios, porque dice la palabra que la fe viene por oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Isaías 55:11 dice que la palabra no regresa vacía. Que Dios me le bendiga mucho y nos vemos la próxima. Que Dios lo esté fortaleciendo y aumentando su fe a usted y a su familia. Si cree en el Señor Jesucristo, será salvo usted y su familia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.